Bien, amigo, usted con la introducción, con el No bienvenido. tengo, no tengo introducción hoy día. Ya, le entro yo. Bienvenidos Dale, va. entonces a este super ultra mega archi podcast, Biblia para gente pulenta. Mi amigo aquí se está quedando dormido, así que perdonen los que están viendo en YouTube, los bostezos entre medio porque estamos grabando súper tarde, Sí, pero estamos no importa, tarde porque todo sea por la causa. todo sea por el Señor. Ah, Aleluya. ¿cómo estáis, Simón? Bien, pues bien. ¿Tú cómo has estado? Mira, harta cosita que hacer, pero no me puedo quejar. Al menos hay cosas que hacer, pues peor sería que no hubiera nada. Sí, estar ahí tirado sin saber qué hacer, aburrido. Yes, sir, yes, sir. Entonces entrémosle con jueces, porque la vez pasada ya hicimos la introducción, hicimos todo el asunto. No sé si Sí, en la vez pasada hablamos bastante de lo pesimista que era jueces. Ahora podríamos claro. entrarle con el capítulo uno. No sé qué te parece si entro con algunos versículos o tú tenías alguno por ahí pendiente interesante. No, no, dale tú. La idea es que vayamos, como lo hicimos, como lo hemos hecho con todos los libros, Ya. avanzando en la medida de lo posible de acuerdo a las historias que se van presentando. Ok, lo interesante aquí es que la vez pasada conversamos bastante acerca de los dichos de Pablo y esta vez ya vamos a irnos derechamente a acontecimientos concretos. Entonces eso va a ser interesante. Y Juece parte con esta idea, como lo hablamos la vez pasada, con toda esta idea del escritor de Jueces, que puede haber sido Samuel, empieza a decirnos de que todo esto pasó porque no había rey, en cierta manera, y la falta de rey también implicaba que los israelitas cada cierto rato se olvidaban de las cosas que habían sucedido, entonces volvían a pecar, y luego otro juez, y luego volvían a pecar, y cada juez que venía era peor. O sea, así que el libro de Jueces es como el escuadrón suicida de la Biblia. Básicamente son todos los personajes que no tenían mucho que dar, pero de alguna forma el Señor lo utilizó. Y esa es la parte interesante. El Espíritu de Jehová, es la frase de Jueces también recurrente, vino sobre él y ocurrió tal cosa. Y entonces quiero partir con algo que todavía no entra en la parte del primer juez, que tiene que ver con cuando Israel va, digamos, ya están en la tierra prometida, ya han ocupado muchos lugares. Vimos que Josué no dejó a alguien específico para que lo continuara, básicamente porque no recibió ninguna orden de Dios y Josué no se calentó la cabeza. Dijo, a ustedes les corresponde hacer lo que tengan que hacer. Listo. Se fue Josué y estamos en este punto. Bueno, jueces todavía no se va Josué cuando parte, ¿sí? Pero se va a despedir rapidito en unos capítulos más. Pero parte con esto, y dice, Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo a la tierra de mi herencia para que luchemos contra el cananeo. Esto fue que tiraron suerte con Urim Tumim, se supone que fue Urim Tumim, porque ellos preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero para combatir contra el cananeo? Y el Señor les dijo que vaya Judá, que vaya Judá primero. Y Sí, Judá pero ahí tú viendo. estás suponiendo que tiraron Urim y Turim. Sí, estoy suponiendo que tiraron el Green to Bean porque ya existía y ya lo habían usado. O sea, era obvio que si existiera por usarlo. Lo interesante es que nadie sabe Estás quién era suponiendo, él. sí, estás suponiendo, estás Sí, presumiendo que suponiendo, ellos completamente. no hablan directamente con Dios. No. De hecho, esa es la gran falla. Esa es la gran ¿Tú falla. Moisés crees? era el profeta. ¿Tú crees que ellos no hablan directamente con Dios ahí? Eh, Empezamos el tiro de esto, día ya con la sí, licera. estoy leyendo, y dice que ellos consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero para combatir contra el cananeo? Ya, te doy el punto, puede ser, puede ser, puede ser. Ahora la respuesta no suena como, es que la verdad es que La no se respuesta no sabe cómo suena era. como Urim y Turim, sí, po. No, po. ¿A Lo qué que eso pasa, voy? dale. O Lánzale. sea, mi modo de ver es de que obviamente aquí hay un intento por dejarnos ver algo, ¿ok? Hay un intento aquí del escritor por dejar en claro algo. Porque si tú vas al capítulo 2, vamos al capítulo 2, mira, saltemos al capítulo 2 para entender esta historia. Y Dale. lo digo así en modo de ejercicio No, démosle, si aquí de, de, podemos pasearnos por todos los jueces mientras aplicamos el uno, si no hay problema. eh, ¿El 2 cuánto? mira, el 2 versículo 6. Ya. ¿Lo leo? Dice, y Josué Bueno, el despidió. contexto, dame un segundo, el contexto Dale. del 1 al 4 es cuando el ángel, ¿cierto? Le explica
a Israel de que Dios hizo un pacto con ellos, ¿cierto? De que en un momento fueron buenos, pero después los desobedecieron. Dios hablándole al pueblo, ¿cierto? Sí. Eso es muy interesante. Y el 6 te como que te pone como en contexto este tema. No sé si quieres leerlo tú. ¿El Y después cuánto? del 6 versículo 6 para adelante. Del 2 del capítulo Del, 2, ¿verdad? sí, Dice, y Josué despidió al pueblo y cada cual fue a su heredad para tomar posesión de la tierra. Esto fue después de que el ángel les dijo que era una figura de Cristo, igual el ángel, porque le habla en primera ¿sí? persona y se hace llamar el ángel de Jehová. Dice, y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quien había visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho a favor de Israel. Murió pues Ya, Josué ben Nun, esclavo de Jehová, de edad de 110 años. claro. Y lo sepultaron, ¿cierto? Exacto. También murió toda aquella gente, o yo estoy leyendo la versión NBI, pero Ujú. toda esa generación dice, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Exacto. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios, Dios de sus padres, que lo habían sacado de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y lo adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a la imagen de Astarte, etcétera, 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 etcétera. Después sigue siendo Dios levantó jueces, ¿cierto? Ajá. Versículo 16 que lo libraron del poder de los invasores, pero tampoco escucharon a esos jueces o a esos caudillos, sino que se prostituyeron y se entregaron a los dioses, a los otros dioses, ¿cierto? Te está poniendo Hizo, como en contexto. hace un resumen igual el escritor antes de Es empezar que con el detalle. a eso voy. Y cada vez que el Señor levantaba entre ellos un juez, estaba con... Mientras ese juez vivía, Dios lo libraba del poder de los enemigos, pero porque el Señor se compadecía de ellos al oír sus gemidos por causa de quienes lo oprimían y afligían. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse aún más. ¿Cachai? Entonces, verso 20, por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, pues esta nación ha violado el pacto que yo establecí con su antepasado y no me ha obedecido. Tampoco yo echaré de su presencia ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. La usaré para poner a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él. Bla, bla. Te pongo esto porque después volvamos al capítulo 1. ¿Ok? Y aquí está el punto que yo quería decir. Desde mi perspectiva, lo que quiere decir el escritor es algo muy interesante, solo para que después sigamos con esta historia. Si tú saltas los versículos primeros, en el capítulo 1, ponte tú verso del 17 en adelante, solo para contexto, Simón, ya. Ok. Después volvamos a lo que estábamos, ¿vale? Dice, y Judá Dice, fue encaminado con Simeón su hermano para atacar al cananeo que habitaba en Cefat y la dedicaron al exterminio y alguno llamó el nombre de aquella ciudad Horma. Judá también claro, conquistó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Eglón con su territorio. claro. ¿Sigo? Tienes que Judá conquista completamente el territorio, ¿cierto? Lo que le toca a él. Exacto. Pero si te vas después tú eh, Con ayuda de al... Simeón. Exactamente, pero si después te vas a la tribu de José, José hace algo sumamente... Se equivocan un poco porque hieren a un hombre que le dicen que no lo van a matar, ¿cierto? Etcétera. Pero después nos vamos al versículo 27. Mira, lee el versículo 27. La tribu de Manasés. Ah, ya sé para dónde vais. Los que no hicieron la pega. No pudieron expulsar, ¿cierto? Exacto. A los Manasés. enemigos. Ajá. Después, Zabulón, la misma historia. Efraín Nef- también. todos los demás, ninguno pudo Aser, expulsar Neftalí. completamente a su enemigo. Si lo 9 de lees cada 10 completo, tribus. exactamente, ninguno pudo eliminar a su. Entonces, yo creo, me da la impresión de que del escritor está diciendo, comenzamos con Dios hablándole claramente, Dios se les revela a ellos después de que Moisés, Dios les dice cuál es su plan, le dice a Judá, porque Judá fue el que consultó a Dios dónde empezar, el resto no aparece como que los restos le consultaron a Dios dónde qué territorio O sea, conquistar. originalmente dice que Israel consultó, Claro, refiriéndose a todas las tribus, pero consultaron una vez y luego nos siguieron preguntando qué venía. exacto, ¿me entiendes? Y el resto no pudo conquistar. Y entonces el capítulo este dice, claro, ellos decidieron a otros dioses porque aquí empieza a ocurrir esta mezcla de que está el pueblo de Dios en Canaán, ¿cierto? Pero están los otros dioses entre medio porque dejaron otros pueblos viviendo con ellos. Entonces comenzó la idolatría,
dejaron de consultar a Dios. Si te das cuenta, primero le consultan a Dios por dónde partimos, parte Judá, bien, después viene José, bien, pero después los otros van conquistando lo que se les va ocurriendo, me imagino, y no pueden, y entonces dejan a la tribu cananea ahí, y termina pasando que comienza esta corrupción en su fe y en su manera de vivir. Sí, A ese de es el punto hecho, que quería llegar. ok, Que, que en primera instancia sí Dios le habla a modo de entender la escritura, y eso es lo que quiere dejar en claro el escritor, pero después en el capítulo 2 dice, ya, mira, esto fue lo que realmente pasó. Dios parte hablándole, el ángel del Señor, qué sé yo, pero esta es la advertencia. Dios finalmente desiste de seguir este proceso de establecer su reino, ¿cierto?, en esa tierra. Ese es mi comentario. Muchas buenas noches, me voy. ok. Entonces, recapitulando, solo consulta la primera vez. Judá, en este caso, invita a Simeón porque le dicen que él tiene que ir primero. Van, conquista lo que tiene que ser. Luego, obviamente, ahí se nota que el escritor está resaltando que Judá hizo su trabajo. Claro, Luego, el resto de las tribus, las 10 tribus, las 9 tribus restantes, no lo hacen, no conquistan todo. De hecho, si uno ve un mapa, se va a fijar que ellos conquistaron los lugares altos y los valles lo iban dejando vacío. Y el resto de los pueblos, creo que Caleb es el único que no solo conquista la zona alta, sino que, bueno, ya aparece Otoniel, le pide a alguien, y a cambio de dar a su hija como esposa, que lo acompañe para tomar el resto alrededor. Ahí ya vamos a entrar a ese tema, Otoniel, pero el Otoniel se asunto casa es con la que prima. eh, con la prima sobrina, no sé. Ah, la Es prima, la tienes prima, razón, po, ¿sí? la prima, sí, tienes razón, con la prima. Entonces el asunto es que, tal como dices tú, después vamos a ver más adelante, por ejemplo, que cuando viene la batalla, los enemigos de Israel van a decir, Jehová es Dios de monte, Claro, y aconsejan pelear en el valle porque ellos pensaban que era un dios de territorio, un dios territorial, como los dioses que eran territoriales, y que no sí, iba a po, poder vencer en el monte. Entonces la historia cuenta que el Señor dio la victoria en el valle, en el caso de los jueces más adelante. Ahora, claro. volviendo acá, dice entonces que Judá va, Simeón lo acompaña, empiezan digamos, a conquistar y se topan con este personaje, con un loco malo, pero malo, este sí que era malo, que se llama Adoni Besek. Se llama así porque señor de Besek, básicamente. Besek significa algo así como relámpago o trueno. Ahora, lo pintoresco, por decirlo así, si fuese una película, tendríamos el Escuadrón Suicida, ¿verdad? En este caso, o tendríamos, no, todavía no aparece el Escuadrón Suicida. Tendríamos a Judá, que invita a su hermano Simeón, van a la tribu y se pillan con este personaje ultra malo que tenía 70 reyes de mendigo bajo la mesa. O sea, si uno se pone a pensar, y aquí yo pienso en todas las discusiones, yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, oye, pero ¿y por qué Dios invita a exterminar pueblos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios envía a Israel a consagrar para la destrucción, como dicen algunos versículos, ciertos pueblos? Claro. Y claro, cuando uno lo piensa, lo hemos discutido un montón de veces, desde el siglo XXI con derecho humano y todo eso, suena crudo. Pero cuando uno ve la cultura que había ahí, o sea, ¿qué presidente hoy día que dijera, no? Hay un presidente que cuando va a comer todas las tardes tiene a tantos dirigentes de otros pueblos que les cortó los pulgares del pie para que no Sí, arranquen y de sí, las manos para que no peleen y los tiene mendigos ahí mientras él come les tira las migajas. Hacer eso todos los días hay que estar bien, bien loco. sí, po. Ah, pero tú estás diciendo entonces que es justificado que Dios mande a asesinar a personas porque estas personas eran bien malas. No, no es justificado, pero entendible. Ah, entendible. Es entendible. El contexto permite entender muchas cosas. Cuando uno agarra una idea, de partida no lo exterminaron a todos, porque yo escuché una vez a alguien que me dijo, no, Jehová es genocida, mató a pueblo entero. Yo le digo, no es cierto. Aquí Es que jueces se toman derechamente dice que del no es pasaje de cierto. cuando van a Jericó, en el que Dios les dice que arrasan con todo, ¿cierto? Claro, De ese claro. pasaje se toman, po, de ese pasaje. Sí, Ahora, exacto. es complejo el tema sí que estás planteando, es una duda que ha existido durante toda desde que el mundo es mundo, ¿ah? Eh, Por eso hay que plantearlo aquí en Biblia para gente pulenta, si no, ¿cómo? Si no, ¿para qué? ¿cómo entenderlo sin caer en anacronismo histórico? ¿Ya?
cómo entenderlo? Porque finalmente nuestra cultura de derechos humanos te va a decir que eso Muy nueva, está, sí, te va a decir que eso está mal, que eso está mal. O exacto. sea, ¿qué puedo decir? Ahora, no sé, Está sin es el Dios de palabras. Israel, es el Dios de Israel. O sea, Dios está en Corta. su guerra y Dios está en su guerra santa, punto. Es su guerra. Y creo que el otro punto de que da contexto igual es entender que en todas las culturas alrededor, todos los dioses son territoriales y Dios se está dando a conocer también, como el Dios que Mm, está, que camina con Israel. Y los otros dioses como Astoret, como Baal, como Astarte, en fin, los diferentes dioses cananeos sobre todo, y los de Egipto ya pasaron por eso, son dioses también de ciertos territorios o adorados en ciertos territorios. Cada pueblo tenía un dios a quien adoraba y consideraba dueño de ese territorio. Y entonces Dios mm. empieza a abrirse paso y está demostrando que Él está por sobre los otros dioses. Todos sabemos que después con David que empieza ya a entender Israel que Dios está por sobre los demás. Pero hasta ahí ellos ven que Dios es su Dios, pero cada pueblo tiene otros dioses y todavía no, obviamente, Dios ya ha dado prueba de que es mayor, pero obviamente Ahora, también se le olvida a cada generación que va apareciendo. yo le pregunté esto a un profe una vez y me decía que esto era, claro, las justificaciones de que Dios está limpiando el territorio y que Israel es el instrumento de purificación y santificación del territorio, ¿ya? Y ¿Tú eso tiene creí un eso? símil con lo que Jesús hizo, ¿cierto?, en la cruz. No, te estoy hablando de lo que por lo menos se trata de explicar, de todas las explicaciones de por qué Dios dice no Claro, matarás y después aparece Dios apoyando la guerra. Si tú no lo puedes tapar con un dedo esta cuestión, o sea, claro, claro. no es como... eh, eh, yo a veces tiendo a creer igual, mira, creo que algo tocamos, yo creo que hay que, por el rigor histórico y por el honor a la verdad, eh, tú sabes que la figura de Yahvé, que es el Dios de que estamos hablando acá, Yahvé, ¿cierto? Ojo con eso, Jehová, Yahvé, eh, dentro de la cultura semítica formaba parte del panteón de los dioses. Voy a decir algo aquí que yo sé que los que son más fundamentalistas y me van a tirar piedras. Tú no lo hagas, por favor, amigo. Tengo una aquí, Eh, tengo en un la posavasos aquí de... De hecho, se encontraron estatuillas con la figura y la inscripción de Yahvé, ¿cierto? Y con una imagen Dato curioso, era como una especie de un toro, y ese es el becerro que hace Israel en el monte, cuando Moisés está en el monte, ¿ya? Eh, y se entiende, históricamente hablando, de los restos arqueológicos, todo es que posiblemente este dios Yahvé formaba parte del panteón de los dioses, que después Israel lo toma, estoy hablando así como académicamente hablando, no quiero que se malinterprete, lo toma, lo abraza y lo adora, lo sigue, entonces parte de este proceso de que Israel está como creciendo, conquistando territorio, obviamente la escritura, en los restos, la historia tiene que quedar como que esta guerra y todos los milagros que ocurrieron, este es el Dios nuestro que está apoyando y hay una batalla detrás, como tú bien lo dijiste, entre dioses en el territorio para demostrar que el Dios Yahvé es más poderoso que todos los Baales que hay ahí, ¿ya? Claro, Entonces no me parece extraño el relato. que el relato que, claro, que finalmente es muy de la época. Así Exacto. como hoy día, no sé, Estados Unidos dice Dios nos puso como la cabeza del mundo para traer paz al Medio Oriente. ¿Me entiende o no? Ahora, Claro, que uno puede cuestionar completamente, pero es el discurso de una época. y te voy a decir, ¿y qué tal si eso es así también? Sí, ¿para qué? No me quiero complicar la vida. Yo discrepo de eso, pero Pero tengo estoy este planteando, punto. lo estoy planteando como en todas Claro, las posibilidades que podamos tener, ¿cachai? ¿Me entiendes? claro. Como que puede ser, Ahora, no puede ser. si uno sigue todo el relato de Génesis, o como lo hemos hecho en origen, seguimos todo el relato de Génesis, o sea, para ser estricto con la misma escritura muestran que Israel tenía esta percepción inicial, por lo menos antes de David,
de que Dios era uno de muchos dioses. Eso sí está en la escritura. O sea, Sí, pues. sí está muy claro de que Israel no comprendía todavía hasta ese momento que él era el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Los profetas después van a empezar a decir que el ídolo es solo un palo, Isaías va a cuestionar abiertamente cómo le reza a una madera. Hay una Entonces, evolución en el... exacto, hay una revelación progresiva No le acerca quieres de... decir evolución en el pensamiento. No me gusta, pero bueno, una revelación progresiva en cuanto a Pero quién es Dios, sí, sí, sí. incluyendo esta figura del ángel de Jehová que aparece. También es parte Pero de una revelación que va progresando. Ahora, con eso en mente, y por eso me gusta esto, porque obviamente uno no puede quitar, volvemos al punto, el contexto de quien escribía. O sea, quien escribe está escribiendo desde la revelación que tiene en su momento. Si fue Samuel, entonces está en alguien, en un sacerdote, profeta a la vez, que está en medio de esa época y en medio de esa visión acerca de Dios. Jehová es Dios de Israel y nos escogió como Dios para que tomemos esta tierra según le prometió a Abraham. Luego, más adelante, obviamente, como hemos dicho un montón de veces, Israel va a entender que Dios es Dios de todas las cosas y tiene un plan con toda la humanidad, obviamente. Ahora, volviendo aquí al punto, porque aquí quiero ir a... No sé si tiene algo más sobre esto, es que Carlito. yo creo que es muy importante mencionar el tema de qué es lo que pretende el autor demostrar con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se ve en la Biblia. Tienes dos relatos, por ejemplo, en Crónicas y el otro en Samuel, sobre el censo de David. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ok, sí, sí. Un relato dice que Dios le dice a Dios David lo incitó, que censara, ¿cierto? claro. Y el otro relato dice que el diablo Ajá, incitó a a David. David porque los dos relatos, dos versiones, dos autores que quieren dar a conocer un hecho, pero tienen una perspectiva acerca de lo que ocurrió y quieren dar a conocer, ¿cierto? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? No sé si me explico. Claro, claro, Entonces, yo no puedo como desconocer esa idea de decir, ¿sabes qué? El escritor de tal está apuntando hacia una cosa y este está apuntando hacia otra cosa. Y yo sé que esto genera un ciertas, para los que son más, sí, para los que son más fundamentalistas tienen su sistema de creencia muy, muy, muy establecido con ciertas cuestiones, le va a generar un conflicto porque finalmente no podemos desconocer que hay una intención en la que se está comunicando. Y eso es lo maravilloso de esto, lo rico de esto, que finalmente... Entonces yo creo que aquí en este tema, sobre todo en el relato de la conquista de Israel, en todo el tema, como tú bien lo dices, hay una revelación que se va, ¿cierto? va progresando. Avanzando, Ajá, pero aquí también está esta idea, por eso te digo, de que Dios está librando una batalla y que claro, Israel claro, no, es el abiertamente. instrumento de Dios Sí, para dejar en vergüenza a las otras naciones. ¿Por qué? Porque otra cosa que quiere demostrar Israel, que el pedazo de tierra que tienen y que siempre ha sido problema, les pertenece a ellos. Porque antiguamente Abraham estuvo ahí y claro, compró ese terreno. De hecho, no sé si has escuchado, los judíos dicen, citan el pasaje cuando Abraham paga compra el por pedazo de Berseba. tierra. Y ellos dicen, lo compró Abraham. Y Y hizo esa es la juramento igual. promesa, sí, pues, y esa es la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. Entonces tenemos derecho de estar acá. No me importa si pasaron 400 años donde no lo estábamos ocupando. Y 300 Nosotros años tenemos, más en los jueces, porque abarca claro, 300 años por lo menos todo el libro de jueces. entonces, no nos importa, nosotros merecemos estar acá. Entonces, también existe esta idea, ¿me entiendes?, de construir un relato en el sentido de decir, es justificado lo que estamos haciendo, Dios está con nosotros. ¿Me sigue la idea que quiero decir? Yo sé que esto suena muy, muy hereje para alguien que ha construido todo, tiene todo ordenadito, pero Está puede ordenadito. también, Está moviendo los libros. tiene todo ordenadito, tiene toda su El teología estante. ordenadita, todo su sistema, claro. Pero puede ser también de que hay muchas cosas que están ahí, que se escriben para decir, sí, Dios estaba detrás de esto, y quizás nunca fue así. Es que con el ¿Y ejemplo por que tú qué no? diste, Y puedes.
Puede ser, Exacto. ¿me entiendo? ¿No? O sea, Con quizás el, Dios nunca los mandó a hacer algo y ellos fueron haciendo. ¿Y cómo se construían los relatos de los reyes antes, por ejemplo? El rey de Egipto, el rey de Babilonia. No podemos conocer eso. Inspirado por Dios, los dioses lo mandaron a hacer esto. ¿Me entiendes? Para justificar, ¿cierto? Todas las cosas que estaban haciendo y quizás, no sé, hay y algo con el ahí también relato que tú mencionas de Crónica y Samuel, por ejemplo, queda claro, por ejemplo, que el que primero escribe y dice Dios pidió el censo, creía que Dios lo había pedido. Y el segundo, años más tarde, ve la historia y vuelve a escribirla y dice el diablo lo incitó. O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos puede pasar. O sea, que en un momento decimos, no, si Dios me mandó, y con el tiempo decimos, ¿habrá sido Dios o no? O habría sido yo que me mandé solo. Entonces, es muy posible eso, y creo que también es parte de la lectura de la escritura, poder entender de que hay una vuelta después de aprendizaje. Y está en la escritura, o sea, no es algo, a mí yo siempre he dicho que eso es lo que más me gusta de la escritura, que es completamente honesta y genuina en eso. Muestra el aprendizaje, muestra el ensayo de error, muestra cuando dice una cosa y cuando luego, ok, no lo entendimos bien, significaba esto. El mismo Señor Jesucristo, de hecho, cuando viene con el mensaje del reino, le dice a Israel, no, no, yo no voy a ser un guerrero político, no voy a ir a vencer Roma, lo entendiste mal. Pero hasta ahí la mayoría del pueblo lo entendía así. Entonces, mm, esas vueltas yo pienso que son súper enriquecedoras y en Jueces se ve bastante porque hay mucho personaje, digamos, lleno de los conflictos de la época y también, a ver, lo voy a poner así. eh, Jueces tiene como este orden casi siempre, o el escritor le dio este orden, nos muestra así la historia, nos muestra primero una decadencia en cuanto a la devoción, porque siempre parte diciendo, empezaron a adorar otro ídolo. Empezaron a ir a meterse donde están los árboles frondosos para Astarteo, Baal, en fin. Que eran los dioses cananeos que Dios había dicho que iba a expulsar usando Israel. Entonces, básicamente nos está diciendo, nos convertimos como los cananeos, terminamos siendo igual de cananeos o hasta peor. Parte con eso, luego sigue con lo siguiente. Y en base a eso, a esa mala devoción, lo que vino fue decadencia moral. Moral en cuanto a la ley. O sea, dejamos de cumplir todo lo que nos dijo la ley y vino decadencia moral. Y como tercer punto, que también está en todos los jueces y lo demuestra cada vez que cae Israel, nos dice entonces después se levantaba un juez y el juez cada vez era más débil como líder, débil moralmente. Cada vez estaba más imbuido en esta cultura decadente. Y entonces vamos a ir viendo desde un juez así casi sin falla como Otoniel hasta un juez que uno dice, ¿qué pasó con este? Con Sansón. Y luego de Sansón, mm, los desastres que vienen después, el último relato que ya te muestran que está el caos. O sea, y a punto una tribu incluso a desaparecer por la propia autodestrucción que Israel está teniendo por la decadencia. Lo curioso es que esto lo podemos ver en la historia. O sea, dejamos a Israel un rato al lado, revisamos la historia de la humanidad y vamos a encontrar algo muy similar. O sea, no son pocos los historiadores que dicen que Roma termina por implosionar por dentro porque hay una decadencia moral desde su propio entendimiento que trajo una decadencia en sus gobernantes. Cada vez habían gobernantes más locos, tipos más desquiciados, pésimos gobernantes, por lo tanto, y esto hacía que generales de ejércitos se levantaran en contra de sus propios gobernantes y hubieron años de pura guerra interna. Entonces, lo vemos mm, también en nuestros países, digamos, alrededor nuestro y en nuestros propios países, como una decadencia, digamos, en ciertos elementos que podrían traernos estabilidad, se empiezan a derrumbar y inmediatamente lo que viene es una demostración de decadencia en los propios gobernantes civiles. Entonces, eso mm. está en todos jueces, está enmarcado y obviamente el escritor quería recalcarlo. O sea, para terminar al final diciendo necesitábamos un rey. Sí. Ahora, bueno, volviendo a la historia que tú estás narrando de Adoni Besek, Adoni Besek. claro, hay algo que dice Adoni Besek, yo le he cortado los pulgares a 70 reyes, ¿cierto? Y lo tenía comiendo de mi mesa, ¿cierto? Pero ahora Dios me ha cortado los pulgares a mí, ¿cierto? Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. No Mm. sé si Adoni,
Adoni Besek haya dicho eso. Te lo digo así. Lo que quiero decir es de que la historia detrás te está diciendo como eh, parte bien la historia, como este es el Dios justiciero. Y este Claro. es Israel, el instrumento que está trayendo justicia, como tú bien lo dijiste, algo sobre este tipo que es justificado que muera, porque es malo, ¿me entiendes? Entendible, entendible. Entendible, claro. La historia parte así, ¿me entiendes? Judá está haciendo la pega, el trabajo de Dios, ¿cierto? Judá, curiosamente, Judá siempre va a ser esta imagen del que conserva la ley, la Torá, más íntegramente dentro de la que se tiene. Mientras que el reino del norte, Israel, es el que se va perdiendo, ¿cierto? Y el que se va diluyendo. ¿Por qué? ¿Por qué la historia comienza con que Judá hace lo que tiene que hacer? No sé si te parece interesante. O sea, yo lo Porque veo también así. hay Dentro todo, de, hay toda una, para cerrar, hay todo un relato, ¿me entiendes? Que no lo podemos alejar. Ahora, aquí sí, jueces, no lo podemos desconectar de todo lo que va a ocurrir después. claro, es que es la precuela de lo que van a hacer Exacto. los reyes, en este caso, sobre todo de Saúl y David, y de ahí hacia adelante, y de la dinastía de David en Judá. Entonces, juez es la precuela. Pero si yo saco, digamos, saco que el escritor escribe jueces y solo leo lo anterior, Génesis y Éxodo, igual sigue siendo coherente. Por eso es genial, porque Génesis, Éxodo, en fin, y Levítico, Número, todos estos libros siguen siendo coherentes con lo que va pasando. Porque en las profecías de Jacob, que no es el escritor, digamos, de jueces, es otro totalmente distinto en otra época, ya no estaba diciendo en la profecía de Jacob, ya no están diciendo de que va a haber un papel para Judá importante y también nos están diciendo de que Manasés, Efraín van a ser de los pueblos, los que vienen de la tribu de José, o sea, perdón, Ya, de José, estos dos pueblos van a ser los que se van a diluir. O sea, ya, cuando pero nos dice que te el creo, vástago mira, va a cruzar la muralla, nos está diciendo que va a salir del marco ya. que todos conocemos. Pero aquí te doy un tema, o sea, te creo eso, yo lo entiendo así. Y si tú lo miras así, o sea, si tú fueras en el relato histórico, si creyéramos que los libros fueron todos escritos en una temporalidad, ¿me entiendes? Desde Génesis primero hasta Malaquía el último, yo te diría, wow, la historia nos dice que fueron profetizando y las cosas se fueron cumpliendo. Pero la historia nos demuestra que hay libros que se escribieron antes, otros después y se fueron acomodando la historia, ¿me entiendes? Y a lo que voy yo es que, de mi perspectiva, quizás un poquito más racional, bueno, ese contrasta aquí en nuestros puntos de vista, ¿ya? Pero Dale, dale. mi perspectiva es de que finalmente se ve el resultado al final y los autores, cuando ya están, la mayoría de estos libros fueron recopilados en el tiempo en Babilonia y Sí, fueron po, los escritos en el 70. tiempo de Babilonia, la mayoría, sí, la mayoría, ¿cachai? Cuando estaban cautivos en Babilonia para resguardar la fe, vieron la historia, dijeron, mira hasta dónde estuvimos, qué pasó. ¿Quién fue el que preservó la fe? Judá. Bueno, vamos escribiendo, vamos dilucidando por qué llegamos a lo que llegamos. Entonces, desde mi perspectiva, sobre todo en estos libros, se quiere dejar enmarcado algo. Hay una tribu que sobresalió. Hay una tribu que dejó, ¿cómo se llama? Hizo la pega que tenía que hacer. ¿Entiendes? A eso apunto yo. Puede ser una opción, o puede ser lo que tú dices, ¿me entiendes? De que se profetizó por cuánto se hizo, o puede ser la lectura de la historia finalmente, que no deja de ser tampoco santo ni revelación, ni sagrado, ¿me entiendes? Porque creo que ahí también está la inspiración divina para poder ver la historia y verla desde la perspectiva divina, ¿me entiendes? Y leer la historia desde los ojos de Dios, Sí, ¿me yo estoy de entiendes? acuerdo Y, con eso. O sea, y no tengo decir, problema esto con... no fue casualidad, o sea, que Judá haya sido, no es casualidad. Simplemente velo como yo lo veo, Dios diciendo, inspirando de esto. Judá hace lo que hace porque hay algo que ellos hicieron que el resto de las tribus no hicieron. Sí, yo por eso te digo que en Y eso para mí, no tengo problema, digamos, si se escribió el libro antes o después o lo que sea. Pero de todas formas, por ejemplo, Génesis, que es donde nos da esta profecía de Jacob, que privilegia a Judá en cuanto a la descripción, porque dice que el cetro no va a salir de su mano, en fin, en fin, todo lo que vamos a ver cumplido después.
el mismo libro que presenta también a Judá en esta actitud de acostarse con Tamar, pensando que era una prostituta. O sea, ahí el escritor no se ve tampoco tan como Judá es mi favorito, más se ve como que José es mi favorito, porque en Génesis, lo discutimos en su momento, dedica mucho tiempo para hablar de José, para resaltar lo que hizo, de hecho, el que más capítulos tiene en Génesis. Y ahí se demuestra que el escritor de ese libro está relatando la historia sin digamos, sin priorizar a Judá. Y por estos detalles medio que para el judío serían como horribles, que da acerca de Judá, incluyendo la venta de José, o sea, la actitud de Judá con José. Entonces, pero sin embargo, aún a pesar de eso, digamos que sean escritores tardíos, aún así estoy de acuerdo en que no quita que yo pueda mirar la historia desde la revelación que va avanzando, desde la revelación que viene progresando, y decir, efectivamente, esta tribu hizo otra cosa que el resto no quiso hacer. Y que lo estamos viendo en Jueces y más adelante vamos a verlo con David, que Dios coge a David finalmente como la Claro. familia que va a traer los reyes, y a Judá en este caso. Y pero volviendo a este Ya nos malo quedan bien pocos malo. minutos. Nos quedan pocos minutos, Ok, Simón. volviendo a este malo bien malo, bueno, avancemos hasta donde alcancemos y de ahí le damos con lo que 10 hay. minutos más, güey, ya nos pusimos una meta hoy día ya de no Sí, hacerlo tan largo esto, sino vamos a tratar de no alargarnos para que los hermanos puedan verlo en una tanda, porque ya he sí, visto que lo buenísimo. tienen que parar y continuar el otro día, pues. Nos No, qué alargamos. mal eso, qué aburrido ver algo tan Sí. largo. O Entonces, escuchar algo tan largo. entonces ya centrándonos en este personaje de Don Ibesek, a mí me llama la atención, por ejemplo, la frase que tú mismo estabas comentando. Él dice, Dios me pagó con lo que estaba haciendo. O sea, tal cual es para mí una antesala de lo que Dios quería hacer en el sentido de traer justicia. Porque convengamos que los dioses alrededor de Israel no tenían como prioridad la justicia, tenían prioridad otras cosas, se le adoraba por otras Claro. cosas. La mayoría eran en base a la fertilidad, eran dioses de la fertilidad como la arqueología mismo nos muestra. Y en cambio, el Dios de Israel se está revelando como un Dios de justicia. O sea, ese es uno de los elementos más reveladores de él, que es un Dios de justicia. El otro es que no acepta imágenes que lo representen, ni imágenes, digamos, que se adoren. Esos son dos Mm. elementos que van a hacer una gran distinción entre el Dios de Israel y el resto de los dioses. Y también va a ser una medida de castigo también para el propio Israel. O sea, ¿por qué No, desobedecen sí. estos puntos? Convengamos que los 10 mandamientos es una innovación en el tiempo donde están viviendo. Las normas Exacto. de higiene, las normas de convivencia, los juicios, las dictaminaciones acerca de cómo resolver problemas, es una innovación De en hecho, cuanto a aspectos morales, ¿me entiendes? sí, de hecho, Viendo nosotros desde nuestra perspectiva cristiana occidental, ¿ah? Lo digo así. sí. Para No, nosotros es como no, una no, pero innovación, es ¿me que, entienden? Porque pero es que gran un parte de punto, nuestra civilización está sí, pero un fundada en punto, eso hoy en día. es un punto importante porque habían otros dioses que privilegiaban la guerra, por ejemplo, y sabemos que Israel no desarrolló grandes tecnologías, digamos, ni de guerra ni de otro tipo de cosas, en general. Eh, Eran dioses de, digamos, como lo decían antes, de agricultura, y habían otras ciudades que están desarrollando una agricultura mucho más avanzada que Israel. No, pero ¿Por qué? Porque Israel moralmente, no, porque todo giraba en torno a los dioses. O sea, si el dios era de una cosa, había mucha práctica de esa cosa y por lo tanto se iba realizando otro tipo de elementos. Pero el pero dios de Israel mm, tenía relación con justicia, con una manera de vivir la vida de forma justa y por eso, y era súper exigente en ese sentido. Y eso también sí. lo hacía resaltar. Y después el día de mañana, cuando pasan los años, Israel ya va a entender de alguna manera que esto es algo que lo hace resaltar. No, sí, Desgraciadamente sí. lo llevan al legalismo finalmente ya en los tiempos No, de Cristo. pero en aspectos morales creo que Israel va como avanzando, los pueblos hebreos van avanzando a una velocidad diferente a lo que avanzaron los otros pueblos, ¿ya? Porque de algún punto también, de hecho, en la medida de lo posible, la ley va a situar a la mujer en un lugar que en otras culturas no lo va a tener, ¿ya? Em, el tema, por eso te digo, la convivencia, el tema el derecho a la propiedad y tantas otras cosas más de cómo resolver conflictos, Israel va a tener estándares un poquito más altos que la otra cultura.
solo el hecho ya de que no hay sacrificio humano, partamos por ahí. Claro, Ya no hay claro. sacrificio humano, ¿me entiendes? Ya podemos decir, el Dios de Israel está más avanzado un poquito a eso, ¿me entiendes? Porque ese es el énfasis del Dios de Israel, como tú bien lo dices. Exacto. Ahora, sí se queda un poco atrás en tecnología Israel, pero eso después se va a arreglar con Salomón. Van a cambiar las cosas ahí, ¿me entiendes? Pero aquí yo creo que es muy importante igual entender de que, como leímos el capítulo 1, después viene la historia de Otoniel, ¿cierto? De que pide otro territorio. Eh, se ve ya no es un solo pueblo. Aquí ya no es un solo pueblo, sino son diferentes tribus que empiezan a pelear por su propio espacio dentro del mismo territorio. Entonces que Claro. allá hay una división, ¿me sigue o no? Ya aquí no es el Israel moviéndose perdón, hacia un lugar. Son diferentes pueblos que están conviviendo, pero cada uno toma su camino por donde bien le parezca, ¿ya? Yo creo que aquí queda marcado eso también, que Israel pierde esa identidad de uno, como uno solo, sino ahora todos vamos a hacer y de hecho el juez se lo va a decir, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, de hecho, creo que ese también es un elemento, como tú lo dices, esta forma tribal de funcionar. Cada tribu tiene su propio anciano. Como no estaba moviéndose, ya no estaba este orden de marcha que había ejecutado Moisés, porque tenía todo un orden de marcha. Eh, Tampoco se ve que, como hablamos la vez pasada, lo conversamos, no desaparece por completo el tabernáculo. O sea, nadie menciona mucho dónde está el tabernáculo que se hacía ahí. Y más adelante nos van a decir que andaba por ahí un levita dando bote por algún lado, se construyó unos terafines, unas cosas raras. Entonces, y alguien le dice, quédate aquí y aquí hazme un altarcito aquí en la casa. Entonces, era un desorden gigantesco porque no había cohesión. Josué traía cohesión en tanto conquista, pero una vez que se tomaron los lugares altos, tenían que seguir tomándose los valles y no lo hicieron porque no había cohesión. Y cada uno peleaba por lo suyo. Y aquí, tal como lo dices tú, nos va a mostrar a Caleb, que es de los que fueron esclavos, junto con Josué, de los poquitos que quedaron, los demás todos murieron en el desierto, como sabemos. Nos va a mostrar a Caleb que todavía está en plan de seguir conquistando ya a los ochenta y tantos, casi 90 años. Todavía está en plan de seguir conquistando, pero ya no tiene tanta fuerza. Y ahí cuando se da el grito de que me apoye, le doy a mi hija. Le dicen así, que me apoye con esta conquista. No, qué mal. Le dice, y con esto ir cerrando, que a Sí. lo mejor vamos a tener que contarlo en el otro episodio. Sí. Dice, entonces dijo Caleb, el que ataque a Keriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Axa por mujer. Maravilloso. Ahora, convengamos que la situación era de pelea todos los días había que pelear por algo, y Caleb, yo creo que en su mente de estar peleando todo el rato, porque hay que decirlo, Caleb no le bajaba un cambio, seguía en plan conquista. Se pasó todo el libro de jueces peleando con el lado de Josué, entonces, y en esta onda de que hay que seguir conquistando, no hay que parar, pero yo estoy anciano, ya no tengo fuerza, y tengo una hija. Necesito que quien venga sea un tipo que pelee. O sea, no puede ser un tipo que esté dormido por ahí que no quiera conquistar. Y se pega ese No, si yo. grito y él ¿Ah? Le No daré a está mi bien, pues. hija, le daré a mi hija Axa por mujer y Otoniel Bencenés, hermano menor de Caleb, Cenés era el hermano menor de Caleb, la conquistó y él le dio a su hija Axa por mujer. Lo voy a dejar hasta ahí, no voy a contar la parte O sea, de Axa. leyéndolo en la historia, era común que se tomaran a las mujeres como objetos y se ofrecieran. Eso es común. No, no, Como no, premio. no podemos decir así como no, es que justifiquemos a Caleb. No, era parte, era normal, eso era normal. La mujer era un objeto y se entregaba según el mejor postor. ¿Está Y bien había que eso? ¿Está pelearla. mal? Hoy día, hoy día nosotros no, estamos claros que eso no es correcto, pero bueno, eso es parte de la historia y está en la Biblia y hay nada, no nos podemos hacer cargo de eso tampoco. Ahora, Ahora tengo un eh, punto con eso. a ver,
obviamente, solo me estoy acordando ahora mismo de una conversación acerca de cómo el ser humano repite cosas, ¿sí? Repite, aunque cambian los estándares y cambian las formas, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, ocurriendo la frase de esto es un buen partido para ella, o esto es un buen partido para él. Entonces, ¿qué era un buen partido para un tiempo histórico donde estaban todos peleando a punta de lanza por un territorio y la tierra lo era todo? O sea, tener tierra lo era todo. Tal vez no era un buen partido tener un carpintero al lado. Tal vez después fue un buen No, partido. pero Simón, estás como cambiando la cuestión acá porque estamos entendiendo de que AXA no elige No, pues claro que no. y Caleb la ofrece como premio No, sí, de más. Yo no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que por su propio legado, por su propio interés. A lo que voy yo es de que finalmente eso esté muy propio de la cultura nomás. O sea, sí, y yo no está estoy mal. diciendo que esté bien. De hecho, lo que estoy diciendo es que eso dejó de hacerse, eso de que la mujer elija, o sea, que la mujer no pueda elegir, dejó de hacerse hasta hace muy poco. Es muy nuevo que la mujer elija. Eso Hace estoy diciendo. 50, 80 años atrás en Por eso te Latinoamérica, al digo, menos. o sea, es súper poco con relación al resto de la historia. Lo que estoy diciendo es que es una condición que se fue repitiendo en el tiempo. Fue cambiando la dinámica de acuerdo a las necesidades del contexto. En Oye, este contexto, la necesidad es la tierra y sobrevivir, porque están peleando por esa tierra todos los días. Y se ve en la oye, petición, y hago esta introducción porque se ve en la petición de AXA después, que le hace a su padre, no le dice, papito, te voy a echar de menos, no. Le dice, papá, dame también agua, si me diste tierra, dame el agua de arriba, dame el agua de abajo. O sea, ella está con la mentalidad de esa época también. sí, hoy sí, no, ya no lo veo como algo malo tampoco. ¿Ya? Sí, no estamos claros. A lo que, o sea, hemos visto como la sociedad ha ido avanzando y ya no se practican esas cosas, al menos en Occidente. Si es que, ¿ya? Pero en ese tiempo, ¿qué pensaría Dios de eso? Porque lo digo, porque se ve como Dios aprobando también estas actitudes. Es interesante igual. Creo que lo podríamos conversar en el próximo. Estoy buscando en tu enciclopedia mental ahí, a ver Sí, es que qué. no creo que más que Dios, yo creo que esto es muy parecido a lo que hablamos la vez pasada con Génesis, lo hablamos hartas veces. Más que Dios estar aprobando, Dios sabe al ser humano que tiene, o sea, Dios sabe que tiene ahí un tiempo histórico X con personas, es como cuando le dice a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas con este pueblo? ¿Lo quieres destruir si no pueden diferenciar de la mano derecha y la izquierda? Le dice, porque Jonás obviamente quería la destrucción de un pueblo que era malo. Ya Dios no, le pero dice, no aún tienen así. misericordia de la gente, de los animales, ¿me entiendes? O sea, Dios sabe lo que tiene enfrente y no se automiente, o sea, ve lo que tiene enfrente. Por eso te digo, po, Más aún allá de así. apoyarlo, yo creo que es la tónica de todos jueces, es voy a trabajar con lo que hay. Es Sí, como claro. lo transversal en todos jueces, es lo que hay, po. No, claro. Pero me parece igual interesante eso. O como diría Mandalorian, el camino así es, nada más que hacer. Pero no veo a Dios aprobándolo. O sea, digo, no creo que sea como su propósito que sea así, porque después en Cristo ya cambia todo. Ya abiertamente el Señor está diciendo, no hay esclavo ni libre, no hay, en fin. O sea, ahí se ve ya el Jesucristo revelando al Padre, el corazón del Padre, nos muestra ya realmente lo que Dios está pensando, o una revelación completa. Entonces, volviendo al punto, para partir Volviendo al ya punto. fuese uno, podríamos decir que Adoni Beseques parte con esta introducción con un rey muy malo. Después ya no nos va a explicar qué tan malos son los reyes, o sea, nos da un muestreo corto con esta Adoni Besek y de ahí en adelante ya nos va a decir que Israel va a ser cautivo más de una vez. No sé si la palabra era cautivo. Espérame. Tiene una palabra, una frase que repite varias veces. Digamos, presionado por los otros reyes. Y para que nos hagamos una idea de cómo eran los otros reyes, nos presenta el primero a este, a Adoni Besek. No creo que los otros reyes hayan sido más buenos que este.
¿No ¿Qué dices crees tú? tú? Sí, yo creo No, que este es el no. muestreo del escritor para decirnos, así eran los reyes alrededor de Israel, Sí. para que tengamos una Sí, idea. sí, obviamente. Aquí hay que entender de que todo esto va a estar construido de que todo lo que había en Canaán era malo. Y Israel era bueno y por ende Israel tenía que traer la justicia de Dios a toda la cochina que había en Canaán. Ese es el De relato hecho, del Antiguo Testamento. ahí discrepo, porque creo que el escritor, a pesar de que sí nos está diciendo que Israel entró a traer justicia, también nos muestra que Israel se fue pervirtiendo hasta el final. O sea, Sí, no, pero ¿por qué producto de qué? De que cede a la inmundicia que había en la tierra. claro, o sea, Por eso te se entrega digo, completamente. esa es la idea. Sí. Y esa es ¿Y la idea por un qué poco digo también. esto? De Volvemos que al mismo punto de que es la idea para justificar toda la violencia y la matanza que hay ahí. no sé si quiera justificarlo, yo creo que lo está contando, así tal cual es. No, yo creo que sí hay una intención por narrar la historia de tu nación y contar la justificación y... ¿Sabe por qué pienso que no? Que no creo que sea su interés primero justificar. Yo creo que no está relatando. Lo que sí pienso que sí, obviamente no está llevando hacia el punto de los reyes, a mostrarnos que se necesita un rey. Pero no creo que quiera justificar la destrucción porque para él el escritor se nota que está claro que es la tierra de Israel y no hay no es necesario ni justificar eso. O sea, la tierra le pertenece porque Dios se la dio y se acabó. Se la dio a Abraham y se acabó. O sea, no hay una intención de, solo nos está mostrando lo que es. Y digo esto porque al final termina con Sansón, que nos dice todas las fallas que tuvo, nos muestra cómo fue fallando una y otra vez, pero nos muestra lo que hicieron con él también. O sea, los reyes no eran buenos alrededor de Israel. Porque a Sansón le sacaron los ojos y lo tenían de bufón. O sea, la parte con Adón y Besé y termina con los Pero, reyes, a ver, digamos, que Simón, pero apresionan. hablando bien en serio, yo dejando todo nuestro cristianismo de lado, hablando en serio, ahora, así como modo de reflexión, dejando todo nuestro cristianismo y todo nuestro culto que tenemos a la Biblia y todo eso, eh, Yo lo dejé, yo hace rato. Te no, digo, parece que no sé, mira. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a leer la historia de los egipcios desde los ojos de los egipcios, quizás ellos te van a contar, si es que esto fue así, los israelitas fueron súper malos con nosotros. Si finalmente estamos leyendo una parte de la historia, pues Simón, ¿o ya, no? pero ¿cuál es el punto? El punto es que voy, es que yo te digo, mi perspectiva es de que el relato se construye en base a contar nuestra historia de Israel y contar también de que todo lo que ocurrió fue justificado, había una razón. ¿Me sigue o no? Los reyes cananeos eran malos desde la perspectiva de los ojos del pueblo que llega a esa tierra que es Israel. Quizás para los cananeos, los demás, los israelitas son los invasores y ellos son los malos. Y eso es obvio. ¿Me entiendes? A eso quiero llegar. No estoy desmereciendo el relato de jueces ni nada, sino quiero. Esto es Biblia para gente polenta y la idea es poder Dale. verlo de todos los Para ángulos, entrarle con ¿no? mi punto, antes del Verlo de todos siguiente. los ángulos. Entonces, claro, yo tengo mi sesgo, que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, entonces Dios es el bueno en todo esto y Él está trayendo su santidad, sus diseños, sus propósitos, como tú quieras verlo. Pero no, sí, es Ya me verdad, risa po. como empecé a tirar frases. Pero Dale. es cierto o no. Eso te echa de todo lo que uno quiere explicar, po, ¿me entiendes? Ya te doy mi punto, dale. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso, eh, por eso se está escribiendo esto así, ¿me entiendes? Por eso está el punto, pero también está el punto a lo que voy yo es de que desde la otra moneda, eh, los cananeos estaban tranquilitos, po. Estaban tranquilos ahí con sus peleas, con sus costumbres, y llegan este pueblo invasor a matar a nuestros hijos, a matar a nuestras mujeres, a matar a nuestros niños, ¿cierto? Y nos vienen a quitar nuestras tierras. Entonces, ahí está esta tensión y entonces estos relatos surgen para, creo yo, para traer como subsanar en la conciencia quizás lo que nosotros hicimos está justificado, ¿entiendes? Que no me parece un disparate pensarlo así tampoco, ¿ya? Ya, ahora Eso, voy con mi punto. me voy hoy día. Ya. No, mi punto es que yo sí creo que el escritor está, vuelvo a repetir, dirigiéndonos hacia los reyes.
Sí, sí está en esa parte enfatizando mucho que era necesario un rey. Creo que ese era el punto, digamos, que podría ser el sesgo, por decirlo así, del escritor, de que no está apuntando siempre a los reyes. Pero no creo que él que él crea que tenga que justificar todo este rollo, porque la arqueología misma y la historia misma de los otros pueblos, mira, de partida Israel todavía no entraba a la edad de hierro y los pueblos alrededor sí, ya habían entrado. O sea, eran más fuertes que Israel, por un lado. Así que este pueblo invasor en realidad era como tres mendigos tirándole piedra a a un regimiento. ¿Cachai? No, Espérame. No, si estoy hablando en ya. serio. Si tú No, revisas, yo te voy habían a responder pueblos, en serio de también. hecho, en algunos puntos aquí de la escritura nos muestra que ya habían carros de hierro y que Israel dice no quiso ir a conquistar porque tenían carros de hierro y ellos no. Hasta David no había herrero en Israel. O sea, Israel todavía estaba en la edad de bronce y ni siquiera había entrado de lleno. O sea, no sabemos qué tantas cosas de bronce tenía, pero los demás ya estaban en otro sistema porque ellos ya peleaban entre ellos hace rato, continuamente. Y sin embargo, las peleas de Israel son con piedras, son con la asistencia de Dios, son con, o sea, con milagros para que puedan ganar, incluyendo lo de Josafat, o sea, incluyendo que Dios tiene que hacer llover, Dios tiene que hacer toda la pega en realidad, continuamente, y el Espíritu del Señor tiene que venir sobre ellos para que agarre una quijada de buey y con eso matarlo. Todo ese relato es porque Israel no tenía grandes tecnologías, no tenía grandes cosas, y entonces alrededor los otros pueblos sí lo tenían. Entonces, no creo que esté tratando de justificar, digamos, y que en sí somos los buenos. Él ya lo cree así. Y por eso omite justificación. El escritor cree profundamente que Dios le dio la tierra a Abraham y entonces por eso Israel tiene derecho a tomarlo porque la tierra es de Dios y él se la puede dar a quien quiere. Ese yo pienso que es el planteamiento del escritor y por eso no entra a conversar sobre ese punto. Y los otros pueblos yo no los veo como víctimas porque sí tenían su cultura, su rollo, pero, o sea, convengamos que su cultura Es que era... ahí está va a decir algo, vas a decir algo, yo sé Y por no, dónde va, no, y ahí sí, o por, sea, y ahí por lo que yo digo, convengamos que en su cultura se echaban a los niños al fuego, o sea, y esto no es que solo que Israel lo diga, es una cosa que está ya documentada hace mucho ya, rato. pero, sí, pero mira, pero espérate, Fuera de ahí la está Biblia, a eso donde, voy. donde está lo que yo apunto, porque ahí va el tema, po. La cultura cananea es peor que la cultura de Israel. Y moralmente la cultura de Israel es mejor que la cultura cananea, ¿cierto? O por lo Ese es el menos relato. el mandato de Israel es Ese distinto. es el relato. Ese es el relato. Porque el escritor también nos va a decir que Israel va a caer en lo mismo. O sea que no nos está diciendo que su cultura es mejor, porque termina jueces diciéndonos que Israel va a caer en lo mismo. Solo nos dice que el mandato es mejor. Pero ese es el punto. Y me estás dando en el punto que quiero llegar yo, que finalmente, cómo entendemos esta historia? ¿Cachai? Como el pueblo usado por Dios, que por derecho adquirido por Dios tiene que llegar a esta tierra y sacar a los demás porque los demás son malos. Y eso es lo que también se ha leído, ¿me entiendes? Y se lee desde el púlpito, se lee desde la enseñanza bíblica, ¿me sigue o no? Israel eran los buenos, los cananeos eran los malos. Y el escritor parte diciendo, mira, Dios le habla a Judá, esto es lo que tienes que hacer. Pero aquí también hay como una cosa interesante de la Biblia, y aquí yo le doy todos los puntos a la Biblia, de que en un punto los escritores siempre, yo creo que inconscientemente de repente Dios está en eso, ahí hablo de ser bien en serio, sí. Dios está en eso como que caen en su propia trampa, ¿me entienden? Y como decir, ¿sabes qué? Eh, Dios Dios amaba a Israel y todo, pero esta es la realidad también. Israel no era peor ni mejor que otras naciones. Sí, es que eso es lo que a mí me gusta, po. Es sincero. Y ahí Hay lo deja honestidad ver, absoluta. pero no siempre, ¿ah? Aparecen ciertas cositas que tú puedes dilucidar, sobre todo en este punto. Israel hace lo malo. Israel, pero aquí también está el otro, porque esta es una vida llena de contradicciones. ¿Ah? Pero ¿Por tú qué hace crees lo que no es malo? abiertamente, yo creo ¿Por que es qué hace lo malo? abiertamente Porque honesto. deja vivir entre ellos a los cananeos. Sí. Entonces ellos se contaminan con los cananeos. Y eso es lo que deja entrever también, ¿entiendes? O sea, lo dice abiertamente. Sí, a lo que voy yo es que finalmente desde la lectura cananea quizás escribieron ahí algo, yo no tenía acceso a eso,
Y dijeron, un día estábamos tranquilos con nuestras costumbres y llegó un pueblo, ¿me entiendes, no? Y que llegó un pueblo y nos, y de a poquito nos empezaron a invadir y nos empezaron a quitar nuestro territorio. Que también esa No, es la otra de lectura. hecho, hasta donde se ha podido revisar, digamos, arqueológicamente, los pueblos alrededor de Israel relataron esto como una de las tantas invasiones que recibieron de diferentes pueblos. O sea, ellos ni siquiera ellos lo, lo escriben como un gran genocidio. Para ellos fue una de las muchas guerras que tenían porque entre ellos eran muchos pueblos que peleaban todo el tiempo. Y Sí, pero entonces, finalmente estamos hablando que esto fue gradualmente, o sea, después claro, si Israel estamos se hablando de tomó 300 todo, años. Israel se tomó todo después, ¿cachai? Exacto. Estamos Entonces, claros. sí, pero Pero espérate, el punto es que cuando es con David en realidad que esto toma fuerza, porque tal como lo dijiste tú, eran tribus y el resto de los pueblos no necesariamente lo veía como, como una gran nación. Fue cuando aparecen los reyes. no, sin duda que los subestiman, si estamos viendo que en todo el Exacto, eso relato es lo los que van pasaba. subestimando. Y De ahí hecho, está algunos el hablaban hasta tema, diferente entre ellos, o sea, tenían ahí, otra, entre tribus. sí, no, y ahí está el tema de la historia de la Biblia, que Israel siempre sale victorioso a pesar de toda su precariedad, ¿me entiendes? Y eso igual se va transformando en de hecho, la historia de David y Goliat, ¿me entiendes? Eso es lo que, eso es lo que simboliza Israel, ¿me entiendes? De que somos los pequeños, pero tenemos un gran Dios, y nada lo que nosotros podamos hacer es por nuestras fuerzas, sino Dios está con nosotros. Y esa es la historia de Israel, esa es la historia de Israel, ¿me entiendes? Dios es el que lo Es ha que yo pienso ayudado, que es el mensaje de Dios. sin duda, sin duda. Porque lo dice explícitamente, Bonito. ¿sí? No es que estén jugando como hacernos convencernos poniendo ciertos relatos. Explícitamente Dios les dice, yo los tomé siendo un pueblo pequeño, ustedes no podían hacer nada y sin embargo yo los tomé. David canta canciones acerca de eso. Las oraciones para pedir perdón de Edras, Nehemías, tienen el mismo tono. Señor, gracias porque tuviste misericordia y no escogiste a pesar de que éramos una cosa pequeña entre medio de estos grandes pueblos. Bueno, sí, Pienso que po. ese es el plan de Dios que ellos fueron entendiendo después, en su momento. Y ya que estamos en la hora, ya que estamos en la hora, para Porque ir podríamos seguir cerrando, hablando de esto o horas podríamos y seguir horas. eternamente, vamos a cerrar. Dale, Carlito, mejor cerrar así con botando el micrófono. No, mi comentario final es, creo yo, de que esta historia de jueces es muy interesante. Creo que siempre es bueno poner como yo lo venía haciendo en contraste, ¿cierto? No solo un relato, sino el otro relato también. ¿Por qué? Porque esto nos quita un poco los sesgos, los fanatismos que a veces tenemos, ¿cierto? Y yo creo que hay que ser bien honesto, y no sé si tengo que hacerme cargo de que las muertes que hubo en el nombre de Dios en la Biblia, si alguna vez te hicieron eso y esa pregunta te la hicieron a ti, tú que estás viendo, escuchando esto, es la típica pregunta, ¿cierto? ¿Cómo dice no matará? Y después lo que tú partiste diciendo, yo no tengo por qué hacerme cargo de eso. Sí, punto. Eso, o sea, no tengo la respuesta, no tengo por qué hacerme cargo de eso. Finalmente, lo que sí yo tengo que hacerme cargo es cómo estoy viviendo mi vida hoy día en base a lo que yo he estado, lo que creo y lo que creo que es Dios y lo que creo que Dios me ha dicho que hacer en mi vida. Eh, Josué tuvo que hacerse cargo de lo que tuvo que hacerse y así como los jueces tuvieron que hacerse cargo de lo que a ellos les tocó vivir. Entonces, desde mi moralidad occidental, obviamente todo eso está mal, andar asesinando personas, ¿cierto? Pero no podemos leer la historia y juzgar la historia desde mi moralidad del siglo XXI a lo que ocurrió en ese tiempo. Yo creo que ahí siempre hay que situar las cosas en su contexto. Todas las cosas se juzgan entendiendo los contextos. Y en ese contexto yo creo que era parte de, como tú bien lo dijiste, el tema de la hija de Caleb, el tema de la hija de Caleb no lo vio como nada malo que la entregaran como trofeo, ¿cierto? De hecho, más se suma a toda esa historia y se mete, se meten en el equipo, ¿cierto? De Otoniel, ¿cierto? Entonces, finalmente yo creo que eso es muy importante, guardar las proporciones, ¿ya? Así que eso sería mi mensaje final. Yo como cierre podría decir que el libro de Jueces, una de las cosas que me gusta, la partida, y luego el resto lo va a sostener también el libro, es que te deja claro que no hay que apresurarse a juzgar lo que Dios está usando.
lo que Dios quiere usar, sea personas, sea situaciones, porque uno no sabe qué hay del otro lado, digamos, de la esquina, por qué Dios está usando a esta persona o a esta situación para enfrentar algo que está al otro lado de la esquina. Y lo digo porque aquí vemos a Judá, que Dios escoge a Judá, Judá va a buscar a Simeón, van a la guerra, hasta ahí uno dice, ¿para qué tanta gente está juntando Judá? Bueno, del otro lado, doblando la esquina, está este personaje que ya le había quitado los pulgares a 70 reyes. Entonces, y así el relato de jueces va a seguir contándonos que Dios va a usar gente, tal como tú lo decías, nos va a mostrar gente que uno puede decir, ya este por qué lo usó Dios, pero porque al otro lado también los personajes no eran las palomas más blancas. Que quede claro que Simón está justificando lo que ocurrió ahí porque los otros eran malos. Ya, eso va a quedar claro acá. Eso queda claro acá. No sé si justificar, porque eso suena. Justificar es hacer justo algo que es injusto, que es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que estás haciendo tú. Yo estoy relatando lo hecho para que pueda ser entendido. No, pero por eso Cada estoy uno diciendo. Tú estás juzgará diciendo según lo que lo ve. que dice Simón es lo que el escritor de jueces quiere hacernos ver. Que está bien que le corten los pulgares al rey de Abinadetens porque él lo había hecho antes. Y eso va muy de la mano con ojo por ojo, diente por diente. Sí, de hecho es coherente con lo que ellos entendían por justicia. Exacto. Exacto. Maravilloso. Solo estoy hablando de a quién Dios usa, finalmente. No creo que haya Sí, que apresurarse a estoy. juzgar eso. Hay que esperar No, un poco. hay que juzgarlo nomás, y ya pasó. Ya. Bueno, les mandamos tú un Nos abrazo. vemos. La sección de actualidad la dejamos para el siguiente capítulo. Sí, pero está bien. Andamos bien con los tiempos y eso es muy Eso, importante. Eso, sea nos muy bendecido. vimos. Chau, chau.